Bienvenido, doctor Medina. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Judy? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cuál es el análisis de esta decisión? La lectura fue muy larga. La decisión se conoció pasadas las 10 de la noche, ¿no? Y muchos no estamos enterados de todos los detalles. 30 meses de detención preventiva. ¿Qué significa? A ver, Judy, algunas precisiones antes de responder tu pregunta. Por supuesto. Que son necesarios. Mira, basta ya de que a toda la población y que el Poder Judicial siga con esta mala costumbre y este mal hábito de estar perdiendo horas hombre en una lectura de una decisión que perfectamente se puede cumplir con el principio de publicidad, que el juez cita una audiencia, el juez hace un resumen sucinto de los argumentos y lee completamente el contenido del fallo, lo cual no le debería tomar más de media hora. Sin embargo, hemos asistido todos los peruanos, las personas interesadas en esto, que nos han tenido casi 3 días, en diferentes horarios, obviamente. Judy, el Poder Judicial tiene escasos recursos, se quejan de eso. ¿Tú te imaginas cuántas horas el juez le ha dedicado a este caso solo para leer lo que ya escribió? ¿Acaso esas horas hombres no le cuesta al Estado? ¿El juez no puede utilizar ese tiempo de leer lo que ya escribió para dedicar a analizar otros casos? ¿Por qué crees que los casos tardan mucho en el Poder Judicial? Porque hay un desperdicio de horas hombre. Se dedica horas a cosas inútiles, como por ejemplo leer el texto íntegro. Los abogados que llevamos estos casos, que asistimos a los tribunales, nos interesa el fallo y que nos pasen el documento escrito en nuestros despachos, en nuestras oficinas, revisamos y formulamos el recurso de apelación, lo cual denota pues que hay que reformar, hay que decir al señor presidente del Poder Judicial, el doctor Javier Arévalo, que tomes medidas. Además, Judy, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que estas audiencias continuas, prolongadas y maratónicas, y sobre todo a altas horas de la noche, afectan el debido proceso y afectan sobre todo el derecho de defensa, porque tienes no solamente está el juez, está sus asistentes, todo el personal jurisdiccional, está el abogado de la parte, doctor Medina, combinado escuchando. Entonces, lo que te quiero decir, Judy, con esto es, hay que poner fin a esto. Primera cuestión. Segunda cuestión, Judy, que creo que me vas a dar la razón, es, dime. Doctor Medina, ¿lo escuchamos? Sí, dime. No. Lo que pasa es que inicié con esta pregunta inicial para analizar rápidamente lo de la sentencia, porque ya se había comentado más temprano, porque sí me interesa lo que usted acaba de mencionar, pero lo iba a dejar para el final, porque podríamos hacer una comparación con otros casos. Me gustaría que comentemos rápidamente el análisis de la decisión del juez Raúl Justiniano, para luego evaluar esta forma de cómo se le genera a la gente la percepción de justicia o de sentencia cuando no la hay. Solamente para comentar lo que usted ya ha mencionado. En el caso Keiko Fujimori, yo recuerdo, fueron más de una semana y media o casi 14 días de maratónicas audiencias también, donde se vulneraban los derechos fundamentales de Keiko Fujimori y los coimputados con chalecos de detenida. Entonces yo puedo coincidir totalmente con esta parte engorrosa, ¿no?, que se ha visto ayer y que se sigue viendo en distintos casos, no de rostros conocidos, no de casos emblemáticos. Pero por eso quería comentar rápidamente la sentencia para ahondar en lo que usted acaba de mencionar. No es la sentencia, Perdón, la resolución, la decisión. Es una decisión de un auto, de una medida cautelar, que es una prisión preventiva. De acuerdo. A ver, en el caso del señor Mauricio Fernandín, particularmente yo he escuchado su alocución cuando le piden a él, incluso el abogado, pero cuando le piden a él, concluye la etapa de los informes y le preguntan qué opina él, y él hace una narración desgarradora. No sabía, por lo menos yo, y creo que por eso a él no le debió corresponder la prisión preventiva. Por lo siguiente, él ha dicho, y creo que está probado, que sus padres murieron hace mucho tiempo y su hermana quedó a su
bajo su responsabilidad, porque es una persona absolutamente discapacitada. Ajá, y dependiente. Que necesita asistencia todo el día, las 24 horas, y él está a cargo de la hermana. Te digo esto porque el Tribunal Constitucional, en la sentencia Ollantaytamala Nadine Heredia, estableció que los jueces, aparte de analizar los requisitos que tú ya sabes, fundadas razones, prognosis, peligro de fuga, claro, etcétera, dice, tienen que analizar el impacto que va a tener la medida sobre el investigado y fundamentalmente si tiene hijos menores o dependientes. ¿Por qué? Y sustenta el TC en que los niños, el derecho universal del niño, la protección del menor, el bienestar, el desarrollo integral de los menores, ciertamente está a cargo mucho mejor con los padres. Y por eso invoca el tribunal que cuando se trata de investigados a quien se le ha pedido prisión preventiva, se debe analizar además esta cualidad especial cuando tienen hijos menores. Y lo mismo calza en el caso de Mauricio Fernandini, porque él tiene una hermana absolutamente dependiente de él. Por ese hecho, administrando justicia, a él se le debió dar de repente una comparecencia con restricciones, impedimentos, todo que vaya a firmar semanalmente si quieres. Ahora, ¿con quién va a quedar esa hermana? A quien no conozco, solo he escuchado por su descargo ante por el propio descargo de Mauricio. Doctor Medina, ¿y de qué manera la defensa debe acreditar? Porque si bien es cierto, todos hemos escuchado el testimonio de Mauricio Fernandini, pero también imaginamos, los magistrados escuchan este y otros testimonios en la misma línea, pero en términos objetivos, ¿qué debe hacer la defensa? ¿Cómo puede acreditar esa situación que no permite el cumplimiento de este presupuesto y por lo tanto se puede dictar otra medida y no la prisión preventiva? ¿Qué haría usted? Claro que sí, el abogado, creo que esta señorita está diagnosticada tiene limitaciones y con toda la historia clínica, y creo que Mauricio dijo, ahí está la historia clínica, y a mí me preocupa mi hermana depende de mí, y además él creo que mencionó que querían llevarlo a un centro, estos centros de rehabilitación, qué sé yo, que se está queriendo tratar a su hermana como un objeto, y además estos menores que tienen estas limitaciones necesitan el calor de la familia, no de extraños. Hay que administrar justicia con sentido humano, no hay que aplicar la ley como si fuera matemática o una ecuación. Eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. Desconozco en cuanto a la señora Goday, creo que ella no tiene hijas menores, o si lo tiene, debería también darse el mismo trato, pero ella escuché sobre su madre. Creo que ya hemos escuchado que la mamá está muy lúcida. Y opinando sobre eso, creo que sobre ese lado no. Pero si tuviera hijos menores, también debió darse el mismo trato. Que no se ha visto, ¿no? Con otras... No se ha visto. Yo quiero llamar la atención a que los jueces no sean unos señores que aplican la norma matemáticamente como una ecuación simple. Cada caso hay que analizarlo desde el punto de vista humano. Y esta persona, ¿con quién ha quedado hoy? Julia Angélica. Ahora, ¿quién ha quedado? El magistrado Raúl Justiniano, en los últimos casos que hemos visto vinculados a Pedro Castillo, recuerdo que usted fue muy crítico, ¿no? Se excedía a lo mejor y en la garantía de los derechos y demás, ¿no? Recuerdo el caso de Jennifer Paredes, ¿no? Ella alegaba juventud y que su carrera se podía ver interrumpida. ¿Recuerda, doctor Medina? Además, fue él el que desestimó el allanamiento ese mismo día de las cámaras de seguridad, ¿recuerda? Creo que de Palacio de Gobierno, ¿no? De Palacio de Gobierno, exacto. Claro, fue muy garantista en el caso de ellos, pero ahora ha optado por otra posición un poco ya más rígida y menos justa. Entonces, me preocupa eso, ¿no? Entonces, yo no conozco al señor Mauricio Medina, alguna vez creo que me ha entrevistado, pero nada más. Y cuando he escuchado el testimonio, estaba de viaje y escuché sobre el tema de su hermana, que era absolutamente dependiente, con habilidades especiales que necesitan el calor de la familia, y no tiene papá, no tiene mamá. ¿A quién tiene? Al único señor Fernandini. Él hablaba con una persona y me decía, no, pero tiene a la pareja de Fernandini. No es igual.
no es igual. Puede, este efecto de encerrar, encarcelar a Mauricio por 30 meses, puede causar un efecto, ojalá Dios no quiera, negativo con la vida de esta persona. Ahora, eso. ¿Qué podría hacer el Poder Judicial, ¿no? Tiene una serie de elementos que sustentan no solamente el peligro procesal, sino la gravedad de los hechos que se le imputan a Mauricio Fernandini. Ahora, yo soy muy crítica de las prisiones preventivas porque nos dan esta sensación de justicia o de sentencia que no existe, ¿no? Y lo hemos visto muy bien en el caso Lavajato. Pero es un caso complejo. Ahora, si se tienen más de 200 elementos, ¿por qué no se le otorgó en todo caso un plazo menor, no 18 meses? Tengo entendido que se puede optar por los 18, 24 meses. Excelente tu pregunta, que me va a permitir, porque para que una persona, un fiscal, solicite la prisión preventiva, es que ya tiene casi el caso armado. Tiene la prueba redonda, ya está en un 75% de las pruebas, y lo que le queda es algunas corroboraciones o algunas informaciones periféricas. Entonces, ¿por qué se pide 36 meses? ¿Por qué no se pide 4, 5, 6 meses si ya tienes el caso armado? Oiga, Judy, ya ha dicho la Corte Suprema que para que tú pidas una prisión preventiva tiene que haber sospecha grave y además fundados elementos de convicción, que en el caso en cuestión hay más de 200. Entonces, no entiendo por qué se pide un plazo muy excesivo, a no ser que quieren seguir la costumbre del equipo especial Lavajato, que mecánicamente a todos les pedían 36 meses. Y la Corte Suprema en muchos casos ha bajado a la mitad. Entonces, yo coincido contigo en que es demasiado el plazo de la prisión preventiva. Y tú hablabas también del tema, y coincido contigo en que la Corte Suprema ha establecido que no debe tomarse las prisiones preventivas como condenas adelantadas. Y esta exposición mediática, enfocar la cámara, el juez está leyendo, no se enfoca al juez que es el protagonista que está leyendo, sino se enfoca y en primer plano la cara, la gesticulación de los investigados, lo cual se estigmatiza, se le está de alguna manera condenando públicamente. Hay que recordar también que esto se ha visto en varios casos, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en el caso Keiko Fujimori, que es el que más rating le generó, me parece, a Justicia TV, ¿no? Y cuando se realiza este tipo de audiencia, ¿no?, en contra de alguien que de repente no le agrada, está bien, pero si es alguien que sí le agrada, está mal. Entonces la idea es mantener la coherencia en la crítica, ¿no?, tanto para gente que no es de nuestra simpatía como para la que sí, ¿no? Eso básicamente yo para los medios, ¿no? Dígame. Yo te pediría por favor que puedas en lo posible invitar al presidente del Poder Judicial o a alguien de Justicia TV, ¿cuál es el criterio que ellos manejan para decir qué retransmiten y qué no? ¿Qué audiencia? Porque no todas las audiencias salen en vivo. Exacto, yo me doy cuenta, porque a veces quiero ver una audiencia de un caso que no es tan mediático y no está la transmisión, ¿no? Me pasó mucho con el tema Vizcarra en su momento, ¿no? Y los últimos casos vinculados al gobierno de Pedro Castillo o el caso Susana Villarán, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, hay un trato diferenciado que creo debe ser observado. Doctor Medina, usted también hablaba de... Nos gustaría saber quién es la persona que decide. ¿Quién decide, esto, no? Y cuáles son los criterios. Doctor Medina, usted hablaba de estas maratónicas lecturas, además que la lectura no se hace de manera natural, entonces es muy complicado también entender. ¿Cómo debiera ser en todo caso la presentación? Los abogados van de frente a la decisión cuando reciben un documento y luego revisan los argumentos. Claro, lo que dice el modelo del nuevo Código Procesal es que en el caso, te quiero hacer una comparación en el caso anterior, en el caso de la corrupción de Fujimori. Fue rapidísimo. No nos torturaban con tanto. El propio caso del señor Fujimori, ¿me entiendes? La lectura que dieron en la sala se la dieron rapidísimo y la condenaron.
Lo que te quiero decir es que el modelo, creo que pegarse mucho a la letra ha fracasado porque demanda mucho gasto inútil para el Poder Judicial. Claro. Horas hombre me refiero. Okay. Sí. ¿Cómo claro. debe ser? De manera sucinta, cuáles son los principales argumentos que el juez ha valorado para tomar una decisión, que no le debe tomar 10, 15 minutos, y literalmente leer su decisión, el fallo, y punto. Y en ese momento se notifica a los abogados Claro. y ya está. O sea, esta audiencia debe ser, el juez debe recurrir a un expertise de su máxima capacidad de resumen, y no leer, sino resumir cuáles son los argumentos que ha tomado en cuenta y que por estas razones he tomado esta decisión, y leo literalmente el fallo, que no debe ser más de 20 líneas. Claro. Lee y notifica en ese momento a las partes, con lo cual se ha garantizado el derecho de la publicidad de los procesos penales que exige el Código Procesal Penal. Lo que pasa es que el legislador nunca se puso a pensar de que había organizaciones criminales, que hay tantísima gente, que iba a haber tantísimos medios probatorios, y nos llevan a estas audiencias prolongadas maratónicas, que ya el Tribunal Constitucional de manera categórica lo ha proscrito. Sin embargo, los jueces no hacen caso a las exhortaciones que hace el Tribunal Constitucional. Por eso es que tenemos estas cosas que de verdad son bastante, son una tortura, tanto para los presos investigados. Me gustaría, yo y acá voy a tocar un tema bien interesante, les pagan horas extras al personal jurisdiccional auxiliar del juez, del fiscal. A lo mejor, buena observación. ¿Les pagan horas extras? ¿O es que el Estado está abusando del personal porque son dependientes, y si no hacen caso a lo que dice el fiscal o el juez, lo despiden porque están en un régimen laboral bastante precario? Muy bien. Empecemos desde el Estado a respetar los derechos de los trabajadores. ¿No te parece? Muy buena observación, doctor Medina. Yo le agradezco anotar estos dos puntos. Más allá de los nombres o de quienes enrostren en este momento los casos polémicos de corrupción vinculados al poder, creo que es importante señalar que los derechos fundamentales de un investigado no pueden ser vulnerados. Y me refiero a Keiko, como a Susana, como a Mauricio, como a Sada.